¿Qué tal? Otra vez aquí el profe Nico. Quiero platicar algunas cosas muy básicas, en realidad muy básicas, sobre las normas APA. Esto es pensando en algunos trabajos, en algunas materias, incluso en las que es necesario hacer algunos documentos escritos, ¿no? Documentos académicos, en donde hay que respetar ciertas cosas eh, pues que nos permitan comunicar de manera clara y que las otras personas a su vez comprendan lo que queremos comunicar, ¿no? Por eso es importante utilizar, en el caso de la psicología educativa, pues el estilo de la APA, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de la APA o qué es ese estilo? Pues son estándares, ¿no? Son ideas generales que eh, creó la Asociación Americana de Psicología. Por tanto, esto nos permite unificar la presentación de algunos textos académicos y también algunos textos de investigación. Casi siempre, pues les decimos que hagan una búsqueda de estas recomendaciones o de estos estándares en la página principal de la APA, ¿no? Porque hay otras páginas, otros documentos, pero pues obviamente hay que buscar en la página directa. Los elementos generales, pues en realidad aquí se habla de un documento donde debe haber una portada, ¿no? Donde se debe identificar, por supuesto, elementos clave y dicen, es que esto ya lo sé, esto ya lo he visto, pues sí, pero pues hay que considerar que es necesario que desde aquí se vea cuándo un documento puede ser más serio o menos serio, ¿no? Pensando en que se describe quién es el autor, el título del trabajo, cuál es la afiliación que tiene, ¿no? Eh, en fin, nos habla de esa seriedad, de ese principal trabajo, ¿no? Después, casi siempre hay un texto principal cuando hablamos de estos textos académicos y textos de investigación. Ya revisaremos algunos ejemplos en su momento, pero fíjense, debe haber desde el proceso de introducción, una metodología que se lleva a cabo para hacer algún estudio o alguna descripción. Se describen, por supuesto, los resultados y la discusión general, ¿no? Del trabajo. Se enlaza la teoría con lo que se encontró. Eh, Estos elementos son clave para describir cuando estamos haciendo una investigación, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto debe haber referencias y estas referencias pues tienen algunas características que ahorita lo revisamos, pero básicamente es que haya un autor, que haya un año para saber cuándo se hizo ese documento, que haya un título, que es lo que se está trabajando y en dónde se está trabajando también ese documento, ¿no? Entonces, como ven, pues básicamente hay que considerar que son documentos ya serios, muy bien organizados, muy bien estructurados, ¿no? Y algunas otras cosas que hay que considerar dentro de estos textos, por ejemplo, son las citas, ¿no? A la hora de escribir, tenemos que dar crédito, como dice por aquí, dar crédito a los autores de las obras que estamos utilizando, evitando, por supuesto, esto que le llamamos el plagio. Ahora que hemos trabajado o que hemos escuchado mucho en las noticias esta cuestión del plagio, debemos ser muy cuidadosos, por eso es que es la importancia de las citas que se mencionan en el estilo de la APA, ¿no? De las normas APA. Entonces es una expresión parcial de ideas, ¿no? Con referencia al origen de la fuente. Ofrece información del autor, por supuesto, y año de publicación, ¿no? ¿Qué es lo que citamos? A veces citamos algunas teorías, citamos algunas ideas específicas de algunos autores, a veces son datos o cifras, estadísticas, ¿no? Que no es tan fácil encontrar, o información específica que tampoco es de conocimiento público, ¿no? Reitero, lo importante es que demos crédito al autor, ¿no? Puede ser entre paréntesis o puede ser narrativa, ¿no? Ahorita vemos también por aquí algunos datos importantes, ¿no? Entonces, y la información, bueno, según la cita, pues la ponemos en la lista de referencias, que es para saber de dónde estamos obteniendo esa información, ¿no? Una cita narrativa, por ejemplo, empieza con el nombre del autor o el título que casi siempre es el apellido del autor y el año,
¿no? Y ya nos dice qué es de lo que está tratando la información, ¿no? Y si es una cita textual, pues la ponemos entre paréntesis y le ponemos el número de página, ¿no? Y también puede ser que sea más bien una cita textual entre paréntesis, ¿no? Ponemos primero la información y al final ponemos entre paréntesis el apellido, el año y la página, ¿no? Son pequeñas diferencias, pero son diferencias importantes según cómo vamos escribiendo, ¿no? Aquí cuando hacemos algunos escritos, pues finalmente es cuando tenemos la experiencia y decimos, bueno, lo escribo primero o lo escribo al final. Lo podemos decidir, depende un poco cómo vayamos escribiendo. Otra cuestión que a veces pasa es que encontramos grupos de autores, ¿no? Por ejemplo, aquí hablan de la Dirección de Impuestos y Aduanas, ¿no? Es importante poner algunas abreviaturas. Puede ser, por ejemplo, al principio se menciona, ¿no? ¿De qué se trata? Está todo entre paréntesis, como ven, y aquí entre corchetes se ponen las siglas o las abreviaturas de esta dirección, ¿no? En una cita entre paréntesis. Y acá, cuando es narrativa, ponemos el nombre completo de, por ejemplo, esta dirección o esta asociación o este grupo de autores y entre paréntesis las siglas y el año. Y después ya nada más ponemos las siglas, ¿no? Y así podemos ir poniendo algunos datos, ¿no? Si no hay abreviaturas, Artesanías de Colombia, por ejemplo, y el año, ¿no? Y según si es narrativa, afuera del paréntesis el nombre del grupo de autores y entre paréntesis el año. Después puede suceder que encontremos textos que tienen el mismo autor y el mismo año y para eso a veces se utilizan, no casi siempre se utilizan más bien las letras, ¿no? Como ven aquí es el mismo autor, es el mismo año, sin embargo, pues son documentos que seguramente son diferentes, ¿no? Y por eso es que se pone la letra A o la letra B para diferenciarlos desde el principio. También puede ser que encontremos algunas fuentes secundarias, ¿no? Esto puede suceder así. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando es la cita entre paréntesis, ponemos el texto que está citando el autor, por eso es fuente secundaria, ¿no? Aquí estamos revisando, en este caso puede ser, por ejemplo, Sánchez, ¿no? Y Sánchez a su vez citó a Ayala. Entonces, si revisamos nosotros a Sánchez, decimos que, bueno, algo importante que dijo Ayala, entonces le ponemos Ayala 83, como fue citado o como se citó en Sánchez, ¿no? Y cuando es una cita narrativa, ponemos Ayala, el año y como se citó en Sánchez. Lo importante de esto de las fuentes secundarias es que muchas veces encontramos autores dentro de los textos y esos autores no es que los hayamos revisado nosotros, sino que estos autores los revisó alguien más. Entonces tengan cuidado en a quién están citando, si al texto que ustedes revisaron o al texto o al autor que está citado en ese texto. ¿Me explico? Así que vamos viendo después algunos ejemplos. En otro momento, a lo mejor ya con más calma, podemos revisarlos. Pero lo importante es que tengan en cuenta que a veces tenemos fuentes secundarias. Finalmente, el caso de las listas de referencias, no se les olviden, por favor, estas son muy importantes. Básicamente son estos datos, pero a veces se agregan otros. Depende un poco de la referencia que estemos citando. Ahorita no las vamos a decir porque no es la intención. La intención es que tengan una idea general de lo que debe tener el texto que ustedes van a escribir. Debe tener una lista de referencias en donde hay un autor, hay una fecha, el título, la fuente y todo esto, o mejor dicho, toda la lista de referencias debe ir en orden alfabético. ¿Sale? Entonces, por favor, considérenlo para la elaboración de los textos. Es algo que está también dentro de ciertas normativas de algunas instituciones, por ejemplo, en la UPN, que considera de alguna manera estos elementos generales, pero que cada uno de estos tiene sus propias especificaciones. Entonces, seguramente vamos a ir viendo algunas cosas más específicas o les iré compartiendo algunos videos de algunas cosas más específicas, pero por lo pronto pues sería todo. Les agradezco su atención y cualquier duda pues nos seguimos comunicando, sea por este medio y estamos en contacto. Para quienes están
en las clases en la UPN, pues seguramente lo vamos a comentar durante la siguiente reunión. Así que atentos, busquen más información, si es necesario, planteen las dudas correspondientes y las platicamos. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta luego.